Y de Dios Mari, ¿nos puede pasar qué página estamos en el PDF, Dios Mari? ¿O alguien que sepa en qué página? Bueno, el título, si no lo hayan por página, nos quedamos en este, aquí les digo, pero bien rapidito. Bueno, el subtítulo, porque el título está más para atrás, dice, Dios podía haber creado criaturas libres que pecaran, pero que al final fueran salvadas. Estoy en ese subtítulo, ahí lo voy a comenzar a leer, Es en pero en la página 86, pastora, 86, excelente. del PDF. Ah, ¿del PDF también? Porque en el libro, 86, No, no. 85, 86. 86. Ajá. excelente. Oh, muy bien, muy bien. Sí, es el capítulo 4. Vamos a empezar ahí arriba. Déjame agarrar una servilleta. Perdón, no la tenía, como no estoy allá en mi oficina, pues no tenía, no tengo a la mano todo lo que agarro yo cuando estoy dando la clase. Ok, vamos a dar comienzo. Permítanme un segundo. Entonces, en este capítulo 4 dice preguntas acerca del mar, ya estuvimos viendo eso. Dice, bajo ese tema estuvimos viendo qué es el mal, estuvimos viendo de dónde vino el mal, vimos dos clases de depravación, vimos también la definición de libre albedrío, ¿verdad? Que es todo suscita de ahí, del libre albedrío. No es que Dios haya creado el mal, sino que el mal viene dependiendo de nuestras decisiones, como veamos el primero que hizo pecado, ¿verdad? Que es el enemigo, que es Satanás. Entonces, a él también se le dio el libre albedrío y él escogió rebelarse contra Dios y eso trajo las consecuencias de que también él un día va a estar en el lago del fuego ardiendo. Dice, ¿por qué no se puede parar el mal? Estuvimos viendo eso. ¿Cuál es el propósito del mal? Los que no estuvieron en la clase pasada, hay que darle un repaso porque estuvo muy bueno, porque les estuve dando ahí unos highlights de que hay que tener muy en cuenta porque mucha gente nos va a preguntar, eh, no, pues, o nos va a decir Dios no existe, porque mire, si Dios existiera, pues no hubiera tanta guerra, no hubiera tanta hambre, no hubiera tanto mal, pero todo tiene su causa. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, las causas acerca del mal, y pues todo se refiere a que, o sea, parte de los atributos de Dios es su santidad, ¿verdad? Y en su santidad y su justicia, Él no nos puede, o sea, si Él nos hubiera dado no libre albedrío, si no nos hubiera dado libre albedrío la opción de escoger todos los días entre el bien y el mal, o escoger o tomar decisiones, entonces, pues entonces no cabería de decir que Dios es Dios. Dios es Dios. Eso es lo que hace a Dios un Dios, todos sus atributos, su esencia, el, el carácter de Dios. Y ciertamente en la libertad de Dios, pues también a nosotros nos da esa libertad de escoger. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? En la cruz estuvimos viendo eso. ¿Por qué tiene que haber, qué tiene que haber tanto mal? Vimos eso, no estoy dando los repasitos en los subtemas. Dice, ¿no podría Dios hacer un mundo sin mal? Y luego ya estuvimos viendo una gráfica aquí, Dios podía haber no creado. Y luego la última, penúltima, Dios podía haber creado un mundo sin criaturas libres, Dios podía haber creado criaturas libres que no pecaran. Estaba muy interesante la semana pasada. Y bueno, bueno, para hoy ya tenemos ¿verdad? Dice, Dios podía haber creado criaturas libres que pecaran, pero que al final fueran salvadas. Dice, esta opción comete el mismo error que la anterior, precisamente por suponer que Dios puede manipular la libertad humana para elegir el bien. Algunas personas opinan que Dios nunca dejará de seguir a una persona hasta que ésta decida correctamente, pero este enfoque no considera con sinceridad la doctrina bíblica que dice que el infierno es real para algunos. Tal perspectiva sugiere que Dios salvará a los individuos pese a lo que tenga que hacer, pero debemos recordar que Él no puede obligarnos a que lo amen.
sabe cómo el amor a la fuerza es una violación y Dios no es un violador divino, Él no hará nada que coercione las decisiones de ellos. Dios no salvará a los hombres a todo costo. Él respeta la libertad de ellos y concuerda con la decisión que escojan. Él no es un titiritero, sino un ser amoroso que busca a la humanidad atrayéndola hacia sí mismo. Ya que está dando el repase, me vino a la mente un versículo que cuando yo lo leí me tocó mucho. Siempre que lo leo, haga cuenta como si es la primera vez que lo leo. Este está en Jeremías, se van a acordar, Jeremías 20, el versículo 7. Y si ustedes se recuerdan la historia de Jeremías, o sea, desde el primer capítulo, Dios lo está llamando y le dice, pues es que yo soy niño. Él le dice que Dios le dice, va, que él dice, yo te conozco pues desde antes de la fundación del mundo, desde que estás en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un plan para él y Dios ya sabía que él no se iba a resistir. Pero fíjense, el versículo este me encanta porque dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso ese versículo, o sea, tú empiezas a conocer a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de, tú sabes, del caminar cristiano. Y a lo mejor empiezas con poquito de apenas estás visitando la iglesia o así, pero te das cuenta conforme vas conociendo a Dios que Él te... Aquí usa la palabra me sedujiste, pero también puedes usar la palabra me enamoraste, pues como un novio enamora a la novia. Y eso es lo que hace Dios. Dios no te obliga. Él además quiere que le conozcas, que conozcas el plan que Él tiene, porque ahí mismo en Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes, son planes de bien, no son planes de mal. Entonces, la gente, eso es lo que necesita conocer verdaderamente a Dios. Ellos, la gente va a realizar que Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga ni siquiera a ir a la iglesia. Si no quieres ir, no vayas, pero no es correcto porque se supone que, como dice la escritura, hay muchos versículos que lo avalan, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos porque se enfría. Es como si una esposa empieza a visitar y visitar y todos los días a visitar y ya no va a querer estar en su casa. Pues obvio que va a pasar eso. Lo correcto es estar en tu casa, atender a tu esposo. Este es un matrimonio, es para eso, ¿verdad? Para estar juntos. Y bueno, ese, ese versículo me seduce a mí, me enamora siempre que lo leo, pero cuando leía esto, temprano, vean, cuando le daba el repaso, me recordó de ese versículo y se los quise traer a la memoria. Dice entonces, ¿por qué eligió Dios este mundo? ¿Es este el mejor de los mundos que Dios podía haber hecho? Tal vez no, pero es el mejor camino al mejor mundo. Si Dios va a preservar la libertad y a la vez derrotar al mal, entonces esta es la mejor forma de hacerlo. Te da una pequeña gráfica aquí, y da la creación, bueno, dice el mejor camino y te da ahí la creación, la caída, edad de libre elección, confirmación de elección, y arribita tiene como un pequeño, como si fuera una arrow, mejor de todos los mundos posibles, y abajo dice eterna cuarentena del mal. Honestamente nunca le he entendido esta gráfica, pero ahí está. Entonces dice, la libertad se conserva cuando cada persona decide libremente cómo determinar su destino. El mal es derrotado cuando aquellos que rechazan a Dios son separados de los otros. Dice, las decisiones de todos tienen carácter permanente. Los que eligieron a Dios serán confirmados en su decisión y el pecado cesará. Aquellos que rechazaron a Dios están en cuarentena eterna y no pueden alterar al mundo perfecto que habrá de venir. El objetivo definitivo del mundo perfecto son criaturas libres, se logrará, pero la manera de llegar allí exige que los que abusan de su libertad sean expulsados. Dios nos asegura que serán salvos en la medida de lo posible. Todos los que crean, Juan 6:37, Dios ha provisto en Cristo la salvación de todos. 1 Juan 2:2. Él espera pacientemente deseando que todos los hombres sean salvados. 2 Pedro 3:9 dice, pero como Jesús dijera conmovido por Jerusalén, dice, ¿cuántas veces
hice juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y debajo de las alas, y no quisiste. Mateo 23:37 dice, como como lo manifestara el ateo Jean-Paul Sartre en su obra Sin salida. Las puertas del infierno están cerradas por dentro debido a la libre opción del hombre. Demos la vuelta y empezamos en el capítulo 5 y ahora lo último, la colita del otro capítulo. Dice preguntas acerca de los milagros. Aquí le vamos a dar un poquito rápido. Sí, dice, la Biblia está, ¿qué les parece si hacemos la dinámica que hicimos la semana pasada y leemos un poquito cada quien? Así ustedes también van participando. Déjame pongo que ahora y voy escogiendo. Hermana Gloria, ¿sí tiene a la mano para leer? Capítulo 5. ¿Qué está haciendo Gloria? Amén. Ok, capítulo 5 puede leer la primera, hasta el primer punto y luego le damos 2 puntos, lea 2 puntos hasta el segundo punto y luego ya le damos la oportunidad a la hermana pastora Ana Luisa. Amén. Dice Adelante. la Biblia está bordada con milagros desde la creación a la segunda venida, desde Moisés en la zarza ardiente, a Daniel en la jaula de los leones, desde el nacimiento virginal a la resurrección. Los hechos milagrosos llenan las páginas de las Escrituras. Para el creyente son la maravillosa confirmación del poder y el mensaje de Dios. Sin embargo, para el que no cree, son piedra de tropiezo, prueba de que después de todo, la religión es solo cuentos de hadas. En el mundo que concibe el que no cree, no hay intervención divina, ni interrupción del orden normal, solo hay ley natural. El fuego consume cuando arde, los leones comen lo que tengan al alcance. El embarazo solo ocurre cuando el espermatozoide se une al óvulo y los muertos permanecen muertos. Los milagros de la Biblia no pueden ser más verdad que el pato Donald en lo que a ellos respecta. El propósito de este capítulo no es dar una explicación completa de cómo ocurrió cada milagro, ni tampoco convencer a nadie de que los milagros deben considerarse parte de las operaciones normales del universo. El objetivo es convencer a la gente de que la actitud naturalista a los milagros, apadrinada por más de 2 siglos, contradice el simple sentido común. Es más, se difunda, se fundamenta en una lógica defectuosa y un pensamiento insano que ha decidido encontrar mucho antes de buscar. Consideremos, pues, el capítulo que trata 3 partes de preguntas. Las primeras 2 son acerca de la confiabilidad de los milagros, posibilidad y credibilidad. El segundo par muestra que los milagros no violan los métodos modernos de estudio científico e histórico. El tercero responde a las bases religiosas que suelen afirmarse comúnmente para explicar los milagros, propuestas míticas y panteístas. La sección final empieza a echar los fundamentos para aceptar los milagros de la Biblia como hechos reales. Amén. No, no tengo nada que comentar ahí, solo que la pastora Ana tiene acceso para leer. Todavía no tiene. Ok, está bien, pastora. Gracias. Katy Silva. Buenas noches, sí, Buenas. bendiciones. Ok, En el nombre adelante. del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un pensador naturalista dijo, el primer paso en esta discusión y en toda otra es llegar a entender con claridad el significado del término empleado, argumentar si son posibles los milagros y, de serlo, si son creíbles. Es simplemente intentar cazar el viento si los que discuten no se han puesto de acuerdo en lo que entienden cuando dicen milagros. Un milagro es la divina intervención en
o interrupción de el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no ocurriría. Con esta definición, entonces, se entienden las leyes naturales como la forma normal y regular en que el mundo opera. El milagro ocurre como un inusual, esporádico y específico acto del Dios que trasciende el universo. Esto no significa que los milagros sean violaciones de la ley natural, ni siquiera que se le opongan. Como dijo el famoso físico Sir George Stokes, puede ser que el evento que llamamos milagro no produzca la suspensión de las leyes que operan ordinariamente, sino que añada algo que opera a veces. En otras palabras, los milagros no violan las leyes regulares de causa y efecto, simplemente tienen una causa que trasciende la naturaleza. ¿Son posibles los milagros? La pregunta más elemental que se debe formular acerca de los milagros es, ¿son posibles los milagros? Si no lo fueran, podemos concluir nuestra discusión e irnos a casa. Si lo son, entonces debemos contestar el argumento que los catalogó de absurdos. Encontramos la raíz de tal argumento en los escritos de Benedict de Spinoza. Él desarrolló el siguiente argumento contra los milagros. 1. Los milagros violan las leyes naturales. 2. Las leyes naturales son inmutables. 3. Es imposible que las leyes inmutables sean violadas. 4. Por lo tanto, los milagros no son posibles. Afirmo con audacia que nada entonces sucede en la naturaleza que la contravenga en sus leyes universales. No, nada que no condiga con ellas y devenga de ellas, pues ella mantiene un orden fijo e inmutable. Ciertamente no podemos discutir la tercera premisa de su argumento, pues lo que es inmutable no puede ser transgredido ni dejado de lado. Pero, ¿son inmutables las leyes naturales? Y define Spinoza correctamente el milagro. Parece que él mismo hubiera cortado el naipe, pues edifica sus premisas sobre su propio punto de vista que nada existe más allá del universo y que Dios es el universo. De manera que, una vez que definió la ley natural como fija e inmutable, es imposible que ocurran milagros. Basó su criterio a partir de la física de Newton, que era el último grito de la moda en su época. Pero los científicos modernos saben que las leyes naturales no nos dicen lo que debe suceder, solo describen lo que suele pasar. Las leyes naturales son probabilidades estadísticas y no hechos inmutables. Por tanto, no podemos descartar la posibilidad de milagros por definición. Spinoza usa una definición de milagro que implica su tendencia contra lo sobrenatural. Supone que nada hay más allá de la naturaleza que pudiera actuar en ella, lo cual se desprende de su panteísmo, en la medida en que se enmarca a Dios a los límites de la naturaleza o se lo considera no existente. El milagro no puede ser visto más que como una violación del orden natural. La base del asunto es que si Dios existe, los milagros son posibles. Si nada hay más allá del universo que pueda causar que algo suceda en él, entonces es posible que sea como ellos dicen. Ahora bien, la mayoría de los científicos querrán una prueba que les demuestre que Dios existe, y eso se puede encontrar en el capítulo 2 de este libro. Benedict de Spinoza, 1632-1677, fue uno de los filósofos racionalistas modernos. El racionalismo creía que toda verdad era deducible de principios evidentes por sí mismos, sin examinar la evidencia real. El trasfondo de Spinoza era judío, pero fue expulsado de la sinagoga cuando tenía 24 años debido a sus insólitos criterios. Estaba convencido de que solamente podía haber una sustancia infinita y nada más, de modo que concluyó que Dios es el universo, panteísmo. Los principios naturales eran entonces leyes de Dios,
Desde ese punto de partida, los milagros se eliminan automáticamente. Si lo sobrenatural es idéntico a la naturaleza, entonces nada hay más allá de la naturaleza que intervenga. Todo lo que habría más allá de la naturaleza debiera ser más grande que Dios, y eso es absurdo. Una vez que establecemos que existe el Dios teísta, no podemos descartar los milagros. Ok, Amén. gracias, hermana. Para servirle. ¿Mm? Entonces, esta es la opinión solamente de este señor Benedict de Spinoza y lo ponen como, o sea, es un ejemplo de los que creen como él, pero eso no significa, imagínense, Dios creó el mundo, es el que tiene el poder y lo ha tenido y hay mucha evidencia y ahorita la vamos a estar viendo más adelantito de muchas cosas que han pasado que históricas, tanto históricas como están también en la Biblia, también están reportadas en la historia y muchos de nosotros hemos experimentado milagros tremendos en nuestra vida. Ok, ¿quién sigue de leer? Laura, ¿sí puede leer? Ok, lea unos 2 o 3 puntos. Adelante, adelante. Ok, Dios le bendiga, buenas noches. ¿Son creíbles los milagros? Algunas personas no niegan la posibilidad de los milagros, sino que no logran entender que haya justificación alguna para creerlos. Para ellos, los milagros no es absurdo, sino increíble. El gran escéptico inglés David Hume postuló este célebre argumento contra la creencia en los milagros. 1. Un milagro es una violación de la ley natural. 2. La experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. 3. El hombre sabio adapta su creencia a la evidencia. 4. Por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba, hay prueba directa y plena, a partir de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. David Hume 1711-1776. Fue un filósofo e historiador escocés nacido y criado en Edimburgo. Poco después de titularse de abogado, decidió no ejercer y se dedicó a estudiar filosofía. Hume fue empírico al contrario de Spinoza y sostuvo que se llega a conocer solamente examinando y ordenando la evidencia histórica y real. La ley natural fue la columna vertebral del orden de su sistema filosófico, de modo que se oponía a cualquier pensamiento que permitiera a Dios y los milagros. Así como Spinoza fue dogmático en sus enfoques, Hume fue escéptico de toda creencia y dudaba de que la certeza fuera posible, aunque no fuera casualidad. Manifestó que nunca podemos estar seguros de lo que ha causado cierto efecto dado. Lo mejor que podemos decir es que tal tipo de efecto suele ser causado por tal tipo de causa. Hasta ahí yo les digo. Sí, síguele. Ok. Algunos consideran este argumento como prueba de que los milagros no pueden ocurrir, pero eso se refuta fácilmente demostrando que Hume presupone la pregunta al definir los milagros como imposibles. Parece que él en realidad establece que nadie debiera creer en milagros, porque toda nuestra experiencia sugiere que no suceden. Ese es ciertamente el punto que todos aprendimos en la escuela. Aunque no estudiaremos a Hume, Hume no presupone la pregunta en su definición, sino en su evidencia. Presume saber que toda experiencia está uniformemente en contra de los milagros de la evidencia. ¿Cómo sabe él que toda posible experiencia pasada y futura apoya y apoyará su naturalismo? La única manera de estar seguro es predecir que los milagros no ocurren. Por otro lado, puede decir que la experiencia uniforme de algunos hasta de la mayoría de las personas es contraria a los milagros. Pero, ¿qué pasa con la otra gente, aquella que sí ha experimentado milagros? Hume selecciona por consecuencia solamente la evidencia que le conviene y deja fuera el resto. De cualquier manera, él cometió un error fundamental de lógica. Ciertamente concordaríamos con la primera máxima de Hume,
Un hombre sabio siempre adapta su creencia a la evidencia. Sin embargo, la mayor evidencia para él significa eso que se repite más a menudo. De modo que cualquier hecho raro nunca tendrá suficiente evidencia como los sucesos corrientes. Aquí vemos que Hume también fue drástico, pues eso significa que ningún milagro puede tener suficiente evidencia para que la persona racional lo crea. Hume no pesa en verdad la evidencia, sino que solamente la suma contra los milagros, puesto que la muerte pasa casi todo y escasea bastante los relatos de resurrección. Hume simplemente suma todas las muertes y decide que esos relatos de resurrección deben ser falsos. Ok, hasta ahí. Vamos a pasarnos a la siguiente página. ¿Quién sigue? Jean Medina, ¿puede leer? No, pastor, ahorita no puedo, estoy oyendo, pero ahorita no puedo leer, pastora. Excelente, muy bien. No, ok, gracias. Hermano Octavio, José Octavio, ¿tiene PDF? Octavio. Pastor Alex. Amén, pastora. Ok, aquí donde dice son científicos los milagros, ahí puede empezar ahí. Científicos. A ver. Ok. Sí, un poquito más adelantito. Sí, ya lo encontré. A ver. ¿Son científicos los milagros? Muchos rehúsan creer en los milagros porque les parece que si les permitiera Dios intervenir en la naturaleza, entonces no podría existir el método científico. Este se contribuye contra el principio de la uniformidad y regularidad. De modo que cualquier causa irregular haría imposible la ciencia. Como escribe el doctor Ian Bloom, los científicos se oponen como un solo hombre al creacionismo, reconociendo correctamente que si existe algo como eso, su ciencia es errónea e inútil. O la naturaleza tiene un orden legal o no lo tiene. O puede haber milagros o no. Los científicos no prueban que no haya milagros. Lo supone. Sin ese supuesto no hay ciencia. Existen varios argumentos para demostrar que los milagros son contrarios al método científico, pero veremos en el que usa Patrick Nowell Smith, quien objeta que el sobrenaturalista use los milagros para explicar cosas, pues la ciencia podría encontrar la explicación natural en el futuro. Su objeción puede resumirse como sigue. Número uno, lo que tiene capacidades predictivas puede catalogarse como la explicación de un hecho, tal como las leyes naturales. 2. El milagro no puede predecirse. 3. Por lo tanto, el milagro no es calificable como explicación de un hecho. Patrick Nowell Smith, graduado en Harvard y Oxford, es profesor de filosofía en la Universidad de York, Toronto. Desde 1969, en su ensayo acerca de los milagros, objeta que el sobrenaturalista use a Dios como explicación de cualquier evento inusual. Podemos creerle al sobrenaturalista cuando dice que ningún método de hipótesis científicos que él conozca lo explica. Pero declarar que es inexplicable como resultado de agentes naturales rebasa su competencia científica e indicar que se debe adscribir a agentes sobrenaturales. Es decir, algo que uno no puede tener el derecho de afirmar basado en la sola evidencia. Patrick Nowell Smith, Miracles, Aces is Philosophical Theology, editado por Anthony Flesch y a las ¿qué más dice? Nombre en inglés bendecido. Macinteri, Milla, Nueva York, 1955, 245, 246. Entonces solo sirven las explicaciones científicas y todas las demás deben conformarse a la ciencia o callar. Aunque
aunque dice Noel Smith, afirma que el científico debe mantener su mente receptiva y no rechazar evidencia que arruine sus teorías preconcebidas. Es claro que la cierra a la posibilidad de la explicación sobrenatural. Insiste arbitrariamente que todas las explicaciones deben ser naturales o realidad no cuenta. Él supone que todos los hechos tendrán finalmente una explicación natural, pero no ofrece prueba alguna de ello. La única forma en que puede saberlo es determinando anticipadamente que los milagros no pueden ocurrir. Y eso es un salto de fe naturalista. Los científicos afirman que las explicaciones deben tener algún valor predictivo, pero hay muchos hechos del mundo natural que no pueden predecirse. Nadie puede predecir si habrá un accidente automovilístico, como tampoco cuando entrarán ladrones a robar en una casa. De igual forma, nadie puede decir que un milagro cuando algo así pasa. Hasta el naturalista reconoce que en la práctica no puede predecir los hechos solo en principio. Ningún meteorólogo en su sano juicio diría algo así. El sobrenaturalista expresa lo mismo. El milagro ocurre cada vez que Dios estima que es necesario. Si tuviéramos toda la evidencia, si supiéramos todo lo que Dios sabe, podríamos predecir cuándo Él va a intervenir en la misma manera en que el científico puede predecir los hechos naturales. Sin embargo, los milagros tienen cierto valor explicativo en el método científico y hay algunos hechos que pueden explicarse fácilmente por las fuerzas naturales. Es sencillo entender que el Gran Cañón de Colorado fue originado por la erosión y el viento a medida que el río fue abriéndose camino por la roca. Las fuerzas naturales que conocemos bien pueden explicar cómo lo hicieron, pero ¿qué pasa con la montaña de Rushmore? ¿Hay alguna fuerza natural que puede explicar cómo emergieron en la roca del monte rostros de presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica? El primero, el tercero y el 16º, y el 26º en forma súbita entre 1927 y 1941. Obviamente, se necesita una causa inteligente de la misma manera. Ciertos hechos son claramente intencionales y poseen significado cuando se les entiende en sus contextos. Tal como abrazar a alguien. Estos también son provocados por causas inteligentes. Los milagros pertenecen a esta clase de acontecimientos. Dios no interviene para juzgar o confundir. Él tiene un propósito y comunica algo a cada milagro. Los milagros de Moisés confirmaron que Dios lo había enviado y se burlaron de los dioses egipcios, cuyos dominios sobrepasaron estos milagros. Lo vemos en Éxodo 7:14 y 12:36. Elías no clamó por fuego del cielo por nada, como dice 1 Reyes 18:16-40. Todo el día se la pasó esperando Baal, diciendo algo que Baal hiciera algo, pero el Dios de Elías actuó de inmediato, provocando su realidad y poder. Esta clase de hechos existe una causa inteligente. Además, es un principio regular y uniforme. De modo que cuando ocurre un hecho intencionado como la división del Mar Rojo para los israelitas, escaparon de Faraón. El método científico nos dice que no debemos buscar una causa natural, sino una inteligente. Los milagros no se oponen a la ciencia, pero tratar de explicarlos mediante causas naturales es definitivamente anticientífico. La ciencia señala en realidad a una causa inteligente para estos acontecimientos. ¿Seguimos, pastora? Oh. Sí, Amén. adelante. ¿Son históricos? Amén. ¿Son históricos los milagros? Volvemos a preguntar, ¿son históricos los milagros? La ciencia no es la única disciplina que rechaza los milagros. El método histórico tampoco lo acepta. Si ocurrirían, el historiador nunca lo conocería o lo creería. Anthony Flay desarrolla el argumento de esta manera. Toda la historia crítica depende de la validez de dos principios. Número uno, los restos del pasado pueden usarse como evidencia para reconstruir la historia si solo presuponemos las mismas regularidades básicas de la naturaleza, sostenidas entonces como ahora. Dos, el historiador crítico debe usar el conocimiento actual de lo que es posible y lo probable como criterio para conocer el pasado. Creer en los milagros es contrario a ambos principios, por lo tanto, también se opone a la historia crítica. Así que el historiador debe rechazar todos los milagros, todo lo que él cree en ellos es ingenuo y
acrítico a su pensar. Este argumento no nos dice que los milagros sean posibles, solo que son incognoscibles mediante cualquier estudio objetivo de la historia. Tal como David Hume, cuyo pensamiento Anthony Fleis intenta refinar, comete el mismo error de sumar la evidencia en vez de sopesarla. No aceptará ninguna evidencia de un hecho particular, sino de los hechos en general, de modo que todo lo que sea común, repetitivo, debe ser creído, pero lo que no es común y único debe rechazarse. Así que debemos, por ejemplo, creer en una mujer campesina lavó su ropa en el río, aunque no tengamos evidencia directa de eso, y rechazar que Alejandro el Grande conquistó Egipto, de la cual tenemos evidencia excesiva. Anthony Fleis, en 1923, es conferencista de filosofía en 3 universidades inglesas importantes, escritor y editor, numerosos libros acerca de teología filosófica, figura relevante del mundo contemporáneo de materia de cuestionamientos respecto a Dios. Fleis es especialmente conocido por su artículo sobre los milagros, Enciclopedia o Filosofía. El argumento que desarrolla esa publicación se alinea muy íntimamente con el de Hume y dice así: 1. Todo milagro es una violación a la ley natural. 2. Evidencia contra cualquier violación de la ley natural es la prueba más sólida posible. 3. Por lo tanto, la evidencia contra los milagros es la prueba más sólida posible. Esto no solo es criticable como el argumento de Hume, sino que transgrede el propio principio potencial de falsificación de Fleis. Este no reconoce en ninguna situación que ocurriera milagro alguno, pero en la práctica sí su enfoque no fue falso bajo ninguna circunstancia concebible. Entonces, ¿cómo puede afirmar que es verdadero respecto al mundo tal como es? Los dos principios históricos de Fleis son realmente una reformulación de las máximas de Hume, las cuales dicen que la experiencia uniforme equivale a una prueba y que el hombre sabio adapta su creencia a la evidencia. Presuponer en la uniformidad absoluta dirige su orientación contra todo y suceso sobrenatural. Impide buscar la verdad en vez de facilitarla porque elegirla el significado que puede encontrarse en lugar de buscarlo. Y los hombres sabios no se adaptan a su creencia a las meras probabilidades, sino a los hechos. Este reciclaje de argumento que Hume nada hace por el avance del estudio histórico adolece al mismo prejuicio naturalista que tuvo su predecesor. Refutar esta objeción significa que no hay razón para no poder examinar y verificar los eventos milagrosos con el método histórico. Los milagros registrados en la Escritura son tan abiertos a la investigación como todo hecho registrado en la historia antigua. ¿Son mitológicos los milagros? Rudolf Bultmann, uno de los teólogos más influyentes de este siglo, dijo que el conocimiento del hombre y el dominio del mundo han avanzado a tal extremo y a través de la ciencia y la tecnología que ya no sigue siendo posible que alguien sostenga con seriedad la cosmovisión del Nuevo Testamento, y es más difícilmente haya alguien que lo haga. La única manera honesta de recibir los credos en sacar el marco mitológico de la verdad que guardan sagradamente es la ciencia moderna. Ha eliminado los milagros. Según Bultmann, el único modo de reconciliar esto con la fe es reconocer que todos los elementos sobrenaturales son mitos organizados en torno al núcleo de la verdad por el que debemos vivir. Para entender el mensaje real de la Biblia y de Jesús debemos desmalezar los mitos para encontrar la verdad. Si pudiéramos meternos en la mente de los primeros cristianos, podríamos hasta entender las circunstancias y necesidades que concurrieron a causar el surgimiento de tal mito. Estos nos conduciría a la verdad en otro nivel que podemos aceptar por fe. Su argumento puede formularse como sigue. Número 1, mitos por naturaleza son más que verdades objetivas, son verdades trascendentes de fe. 2, pero lo que no es objetivo no puede ser parte de un mundo espacio-temporal y verificable. 3, por tanto, los milagros, mitos, no son parte del mundo espacio-temporal y verificable. Esto no solo elimina la necesidad de creer en los milagros, sino que imposibilita evaluarnos en todo sentido. Pero, ¿es sostenible esta clase de argumento? ¿Los milagros son solo mitos? Primero, no se deduce que es un evento que
para poder ser más objetivo y real, debe ser menos que histórico. Los milagros apuntan, por cierto, a algo más allá del mundo, pero eso no significa que no sucedan en el mundo. Si son más que objetivos y reales, entonces deben ser al menos eventos de espacio temporales objetivos. ¿Usted me dice, pastora? Vamos a darle oportunidad a alguien más. El hermano Octavio, ¿tiene su PDF? Vamos a leer, pues. Puede leer hasta el siguiente subtítulo. Puede empezar ahí donde dice Rudolf Bultmann. Amén. Amén. Dice Ruth Boltman fue pionero del método de interpretar la Biblia mediante la significación. Siguiendo el método fenomenólogo, Martin Fieder Bultmann trató de hacer la Biblia existencialmente relevante para el hombre moderno, pero separando las verdades fundamentales del cristianismo y la cosmovisión del primer siglo de la era cristiana, la cual nos confunde y ya no es parte de nuestra vida. Para hacer eso hay que sacar el mito, los elementos sobrenaturales de la realidad existencial del relato. Este verdad espiritual superior puede ser traducida, entonces la cual, con visión así entendida por los hombres de la cualquier época, desafortunadamente, eso también destruye la historicidad de la fe cristiana y la autoridad de la Biblia. Guzmán también concluyó clara anticipadamente que los milagros no pueden ocurrir, incluir lo mismo pese a lo que diga la evidencia. Además, calificó a los milagros de increíbles, irracionales, no más posibles, sino significado superamente inconcebibles, intolerables. Como vemos, esas son palabras de un hombre dispuesto a considerar la evidencia, sino que no quieren ser confundidos por los hechos. Pero si los milagros no son objetivos ni históricos, entonces no son verificables ni falsificables. Uno no puede probar que sucedieron. Tampoco lo contrario, esto atrae a algunos cristianos ya que eliminan la necesidad de defender sus creencias, llamando a lo que la gente simplemente crea, sin evidencia. No obstante, esto no hace caer a víctimas de una crítica como la de anti-flow, válido por los demás. Ahora bien, la gente no es religiosa, casi siempre le parece como si le ocurriese de un evento, una serie de ellos inconcebibles e insenibles por parte de los religiosos como suficiente razón para conceder que no hubo Dios después de todo, que tendría que ocurrir o haber ocurrido para que fuera que ustedes una prueba contra el amor de Dios o contra la misma existencia. El lenguaje es sencillo y si una creencia nunca pudiera ser falsa bajo circunstancia alguna, entonces, ¿cómo debe ser que realmente verdadera? Eso deja el ámbito del verdadero y lo falso y existe simplemente con opinión. Según Guzmán, alguien podría llevar su oficina del cadáver de Jesucristo en una carretilla y eso no falsificaría su fe. En la erudición, el apóstol Pablo dijo, por otro lado, si en Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis vuestros pecados. Primera de Corintios 15:17. Esto intento religioso por preservar el cristianismo del ataque de la ciencia moderna nos ha dejado con una fe vacía a los que no impiden calificar los verdaderos y nuestras creencias. ¿Le sigo? Vamos a darle oportunidad a alguien más. Esteban, ¿quiere leer? Gracias, hermano. Sí, pastora. Vamos a Tiene, ver si no me da tos. Ay, sí, bueno, tú sabes cuándo Ajá, parar. Ok, ok. adelante. ¿Son definibles los milagros? Hay muchas religiones que afirman ser probadas por hechos milagrosos. La vara de Moisés convertida en serpiente para el judaísmo. La caminata de Jesús sobre el agua para los cristianos. El Mahoma que movió una montaña para el Islam. Y en los hindúes o en el hinduismo, los gurúes que afirman levitar y hacerlo con terceros. Eso es brujería. Esto es menos y Ujú. cierto hoy cuando algunos grupos
Patenteístas dicen que realizan milagros a diario. El profeta de la nueva era, Benjamín, ve lo que vaya. Eh, perdón, me perdí, pastora. Dice, Benjamin Crumb, lo siguiente. permítame un momento, pastora, permítame un momento. Aquí de este lado. Ujú. En lo que él regresa, la montaña de eh, Rushmore está en South Dakota y son cinco, creo que son cinco los presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Son las cinco caras que tiene esa montaña, pero obviamente que no fue un milagro. La construyeron en 1927, creo que al Usted, 31. pastora, ¿usted lo ha ¿Así? ido a ver? ¿Mande? No, ¿Usted lo ha ido a ver? No, no lo ha no, yo visto. nunca lo he oído hablar. Las expectativas son más grandes que lo que dice aquí, ¿verdad? Que toma fotos y se mira muy grande lo que miras en Google, pero cuando llegas allá no es tan grande así. No, nunca las he visto en Ah, persona. Am, creo que está ocupado este man. Voy a leer en lo que él entra. Dice, bueno, este Benjamin Crumb dice lo siguiente: lo que él llama el Cristo, significado con ello un espíritu de poder y adivinación que superó a Jesús y ahora está a disposición de los seguidores de el Cristo. Esto es lo que los faculta para desempeñar eso, que en aquella época llamaban milagros y que hoy se conoce como curaciones esotéricas o espirituales. A diario en todo el mundo se realizan sanidades milagrosas, esos milagros que ahora hechos por hombres y mujeres en todo el mundo y todo el tiempo. No, una cosa es los milagros de Dios y otra de los chamanes y estos gurús, y es muy diferente lo que a ellos les ayuda a hacer, porque sí los hacen, pero son milagros ayudados por el diablo. O sea, ahorita el diablo tiene o sea, Satanás se le ha dado un permiso de hacer ciertas cosas, tiene su límite y así dice la Biblia, que se le ha dado la, la autorización por un tiempo. Igualmente, como también dice el Apocalipsis, que también se le va a dar también potestad de que haga señales en el cielo, está engañosa, ¿saben cómo? Como este tipo de señales de las vírgenes en muchos de los países, vamos a decir como ah, la Virgen de Guadalupe acá en México, pues también no tiene nada que ver con la escritura, nada que ver con la Biblia, no es la Virgen María, ni aunque lo fuera, no es algo bíblico. Y hay otra virgen allá en España que se llama Fátima, que también apareció así como con señales curiosas, pues está en la historia. No estoy muy, como no sé mucho de eso, pero sí sé que también se les apareció una virgen por allá. Ahora sí, Esteban, ya puede continuar. Allá abajito donde dice muchos cristianos hacen declaraciones semejantes. Ok, disculpe, Adelante, pastora, fue Esteban. que me llamaron. ¿En dónde me dice? Allá abajito donde ya habías leído, yo leí un poquitito abajito, como dos párrafos, y ya se empezaron, dice, muchos cristianos Muchos hacen cristianos hacen declaraciones, declaraciones casi luego semejantes, luego. complicando más las cosas, pues a veces son válidas, pero otras resultan ser fraudes. Nuestra convicción queda indicada por la manera de tan ligera en la que usamos la palabra milagro. Algunos dicen que es milagro que nazca un bebé y otros que lo es aprobar un examen. ¿Cómo saber qué es o cómo saber qué es verdadero milagro y qué no? ¿Será posible definir un milagro en forma tal que se eliminen las declaraciones falsas y las otras clases de hechos infrecuentes?
La principal amenaza para el concepto actual de milagro proviene del movimiento panteísta de la nueva era. Los panteístas afirman que no hay Dios que trascienda el universo, concuerdan en que todos los hechos del universo deben tener causa natural, como Jesús supuestamente dijo en el Evangelio de Acuario, un relato obtenido ¿perdón? ¿Perdón? No, dice el Evangelio de Acuario, eso no. Ok. Está bien dicho, pero yo me dio risa porque dice el Evangelio de Sí, Acuario. ajá, el Evangelio de Acuario. Como Jesús supuestamente dijo en el Evangelio de Acuario, un relato obtenido de manera cínica acerca del supuesto entrenamiento de Jesús como medium. Todas las cosas resueltas de la ley natural, incluso la ciencia cristiana afirma que milagro es aquello que es divinamente natural, pero que debe aprenderse de manera humana, un fenómeno de la ciencia. Así pues, en lugar de decir que no hay milagros, los patenteístas redefinen el concepto como una manipulación de la ley natural, muy semejante a lo que tuvo que aprender Luke Steinwell para saber cómo usar la fuerza ley natural para realizar sus increíbles hazañas. Los panenteístas tratan hasta de abarcar la física avanzada para explicar lo sobre, para explicar lo sobrenatural. Hasta ahí. El, Vamos a darle oportunidad. Hasta ahí, Esteban. ok. Hasta ahí está bien. Vamos a ver, Gino o Zoila, gracias, Esteban. Gino y Zoila, ¿tienen el PDF? Amén, pastora, sí, acá la tenemos. ¿Sí me escuchan? Ok, ¿pueden continuar? Amén. En el libro, ¿verdad? El libro datado of Science, ¿sí? Sí, de Amén. Physics. Ya. El Tao de la física, del físico Fritz Capra. Es una versión actualizada de la doctrina panteísta, la cual dice que la médula de toda materia es mística. La unidad básica del universo no es la única característica central de la experiencia mística, sino también una de las revelaciones más importantes de la física moderna. Esto es evidente a nivel del átomo, manifestándose más y más a medida que uno penetra profundamente en la materia, dirigiéndose al ámbito de las partículas subatómicas. Entonces, la fuente de los milagros panteístas que trasciende el universo no es un Dios todopoderoso. Los milagros panteístas no son realmente sobrenaturales, solo son extraordinarios. Ahora bien, los cristianos no negamos que ocurran tales hechos extraordinarios. Lo que negamos es que encajen en el concepto de milagro, cuya definición contiene tres elementos básicos reflejados en las tres palabras que la Biblia asocia con los milagros: poder, señal y maravilla. El poder de los milagros viene de un Dios que trasciende el universo. La naturaleza de los milagros es que son maravillas que inspiran reverencia en aquellos que los perciben, puesto que son asombrosos. La palabra señal nos habla del propósito de los milagros, confirmar el mensaje de Dios y a su mensajero. La dimensión teológica de este concepto alude a que los milagros implican que hay un Dios trascendente que interviene en ese universo. Dado que Dios es bueno, los milagros a nivel moral solo producen y o promueven el bien. La dimensión doctrinal de los milagros nos señalan cuáles son los profetas verdaderos y cuáles son los falsos. Teleológicamente, los milagros nunca ocurren para entretener, sino que tienen el claro propósito de glorificar a Dios y dirigir a los hombres a Él.
Los milagros panteístas, sin embargo, no satisfacen este concepto porque su poder no viene de Dios. Es más, David Spangler, escritor de la Nueva Era, identifica la fuente de los milagros de los panteístas. Así, Cristo es la misma fuerza que Lucifer, pero se mueve evidentemente en dirección opuesta. Lucifer se mueve y entra para crear la luz interior. Cristo se mueve y sale para liberar esa luz. De manera que el poder de los sucesos extraordinarios del panteísmo viene de Lucifer o Satanás, aunque se le llame Cristo a salir del individuo. ¿Continúo, pastora? Sí, Ya. Señal, maravilla y poder. Estas son las tres palabras usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para describir milagros. En el Antiguo Testamento, señal confirma la autoridad de Moisés. Lo podemos ver en Éxodo 3, 12, 4, del 3 al 8. Confirma el mensaje de Dios en Jueces 6, 17, en Isaías 38, 7 y Jeremías 44, 29. Maravilla. Es usado con señales. Lo podemos encontrar en Éxodo 7:3, Deuteronomio 26:8 y señales llamadas maravillas en Éxodo 4:21. Poder para crear en Jeremías 10:12, para derrotar enemigos en Éxodo 15:6-7, Números 14:17 y para gobernar en Primera de Crónicas 29:12. Usado con señales y maravillas en Éxodo 9:16. Y en el Nuevo Testamento, señal, los milagros de Jesús, en Juan 2, 11, 6 al 2, del 9 al 16, 11, 47. Los milagros de los apóstoles lo encontramos en Hechos 2:43, en 4:16 al 30, 8:13 y 14:3. La resurrección en Mateo 12, de 39 al 40. Maravilla, usada 16 veces y siempre junto a la palabra señal. Lo encontramos en Mateo 24:24, Juan 4:48, Hechos 6:8 y Hechos 14:3. Poder de Satanás en Lucas 10:19, Romanos 8:38, de los milagros, Mateo 11:20, 13:58, Lucas 1:35, 1 Corintios 12:10, del Evangelio, Romanos 1:16. Lucifer, también llamado el diablo y Satanás, no es, desde la perspectiva bíblica, lo mismo que Dios, ni siquiera igual a Dios. Al comienzo Dios creó todo lo bueno, la tierra, el hombre y los ángeles. Uno de estos, llamado Lucifer, era muy bello, pero también muy vanidoso, y se rebeló contra Dios diciendo: seré semejante al Altísimo. En esta ocasión, Lucifer combinó a muchos ángeles a que lo siguieran, de modo que 1/3 de todos ellos abandonaron su hogar con Dios. Estos seres ahora se conocen como Satanás y sus ángeles. Tienen poderes extraordinarios y se dice que actualmente operan en los hijos de la desobediencia. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz y aparenta estar al lado de Dios, pero es solamente un disfraz. Satanás siempre obra contra Dios. ¿Cómo saber quién obra, si Satanás o Dios? La Biblia nos proporciona algunas pruebas para que sepamos quién es un verdadero profeta y quién uno falso. La clave radica en distinguir los milagros de la magia. Los milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios y la magia es la manipulación del hombre efectuada por fuerzas extraordinarias o normales. En la comparación que se muestra a continuación, resumimos estas diferencias. Y hay un cuadro donde dice, milagros y magia. Los milagros controlados por Dios, la magia controlados por el hombre. Los milagros no están a nuestras órdenes y la magia está a nuestras órdenes. Los milagros es un poder sobrenatural. La magia es un poder natural, un poder místico. Los milagros son asociados con el bien, la magia asociados con el mal. Los milagros asociados solamente con la verdad, la magia asociados también con el error, con la mentira. Los milagros se sobreponen al mal, la magia no se sobrepone al bien. Los milagros afirman que Jesús es Dios encarnado. La magia niega que Jesús es Dios encarnado. En los milagros las profecías siempre son verdaderas. En la magia las profecías suelen ser falsas.
En los milagros nunca se asocian con prácticas ocultistas, pero la magia sí se suele asociar con prácticas ocultistas. ¿Continúo, pastora? Perdí dónde estás. Ah, ya, perdón. En la página 107, terminado de leer, del Apenas terminé. PDF. Donde hice diferencias. Sí, ajá, ya el cuadrito de milagros y magia. Ok, muy bien. Ok, vamos a darle oportunidad a alguien más. El hermano Juan Carlos Huachaca. Por cierto que cumplió años, ¿no? Ayer. Felicidades. Pastora, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. ¿Sí tiene el PDF? Al momento no cuento, pastora, para la siguiente semana sí lo voy a tener a la mano. Me Amén, con el perdona. favor de Dios. No, está bien. Happy birthday. ¿Quién más cumple años aquí? La hermana, la pastora Gladys también cumplió años, ¿verdad? ¿Y quién más cumplió años? Que yo también. ¿También tú? Ah, happy birthday. No, si van a dar que sí, si no, no. Ok, ya les estaremos mandando un pastel a cada uno, pues, con el favor de Dios. Ok, vamos a seguirle aquí. ¿Quién? Ah, bueno, Juan Carlos, Pastorales, Driver y Edisbel. ¿Tienen el PDF para leer? Una de una de las distinciones clave entre milagros y magia es el uso de medios ocultistas para realizar los actos mágicos. Estas son prácticas que profesan conjurar los poderes del reino espiritual. En muchos casos lo hacen, pero es poder demoníaco, no divino. Algunas cosas que la Biblia vincula directamente el poder demoníaco son brujería o hechicería, Deuteronomio 18:10. Adivinar la suerte o futuro, Deuteronomio 18:10. 3. Comunicación con los espíritus, Deuteronomio 18:11. 4. Medium, Deuteronomio 18:11. 5. Adivinación, Deuteronomio 18:10. 6. Astrología, Deuteronomio 4:19, Isaías 47:13 y 15 al 15. 7. Herejía, falsa doctrina, 1 Timoteo 4:1 y primera de Juan 4 del 1 y 2. 8. Inmoralidad, Efesios 2 y 3. 9. Definirse a sí mismo, Génesis 3:4, Isaías 14:13. Mentir, Juan 8:44. Idolatría, 11. Idolatría, 1 de Corintios 10:19 y 20. 12. Legalismo y autonegación, Colosenses 2:16 al 23. Y también 1 Timoteo 4:1 al 3. ¿Y Edisbel está contigo? Sí, pastora. ¿Y puede leer ella también? Amén, pastora. Muy buenas Adelante. noches. Muchos de quienes practican y enseñan los milagros patentistas no solo reconocen que usan estas operaciones del ocultismo, sino que también las recomiendan. Estas características muestran que tales proclamaciones de poderes milagrosos son demoníacos. ¿Qué pasa si aplicamos estas pruebas a uno de los autoproclamados profetas de nuestra época, como James Dixon? Primero, verifiquemos sus antecedentes. Hasta Ruth Montgomery, su biografía, reconoce que Jan Dixon ha profetizado en falso
Ella predijo que en octubre de 1958 la China Roja iba a asumir al mundo entero en una guerra debido a que Mao y Matsu pensó que el dirigente obrero estadounidense Walter Reuter iba a buscar la, la presidencia de ese país en 1964. El 19 de octubre de 1968, Jan Dixon aseguró que Jacqueline Kennedy no pensaba casarse. Al día siguiente casó con Aristóteles, Aristóteles ajá, Onassis. Onassis. La Dixon también dijo que la Tercera Guerra Mundial empezaría en 1954, que la guerra de Vietnam finalizaría en 1966 y que Fidel Castro sería deportado de Cuba en 1970. Hasta ahí, Elizabeth. Hasta ahí, Ya. hasta ahí. Vamos a darle chance a Pastor Fidencio. ¿Tiene su PDF? ¿O Sandra Nazoa? No sé cuál de los dos tendrá el PDF. Está bien, pastora, sí, yo lo tengo. Adelante. Ajá. Un estudio de las profecías hechas por psíquicos desde 1975 hasta 1981, incluyendo las de Jean Dixon, demostró que de un total de 72 predicciones, solo 6 se cumplieron de alguna forma. 2 de las 6 eran muy vagas y otras 2 no sorprendieron a nadie. Que los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia iban a seguir siendo las dos potencias mundiales de primer orden y que no habría guerras mundiales. ¿Cuán seriamente podemos considerar esas profecías que apenas tienen un 6% de exactitud? La profecía más notable de James Dixon fue la de la muerte de su amigo John F. Kennedy. Debemos aceptar que algunas de las profecías de mediums resultan ciertas. A veces es atribuible a que son tan generales que pueden interpretarse en forma tal que encajen en muchas situaciones. Otras simplemente ofrecen sentido común, como un horóscopo que diga: las inversiones realizadas como cuidado asegurarán su futuro económico. Pero hay otras que son específicas y exactas, lo cual pueden entenderse de 3 maneras. El profeta es de Dios. Eso significa 100% exactitud. El profeta está influido por demonios o sencillamente se arriesgó con suerte. Exactamente cuál es la fuente del poder de James Dixon. Hasta ahí. Profecía de... Ajá. Gracias, Débora. Sandra, perdón. Pastor Ramón Valera tiene. Gracias. Pastor Ramón, ¿tiene PDF? Amén, pastora. Buenas noches, pastora. Sí. Buenas noches. Ok, ¿puede continuar leyendo? Amén, amén. Adelante. Profecía de Dixon acerca del asesinato de Kennedy. En la edición del 13 de mayo de 1956, la revista Parede publicó estas predicciones de Jeanne Dixon en cuanto a la elección de 1960. La señora Dixon pensó que sería nominada por la clase obrera y ganada por un
por un demócrata, pero este sería asesinado o moriría en ejercicio, aunque no necesariamente en su primer periodo. Hechos 1. La elección no fue nominada por la clase trabajadora. 2. En enero de 1960, ella dijo, el símbolo de la predicción de la presidencia está directamente sobre la cabeza del vicepresidente Nixon. Afirmó que esa predicción se cumpliría en un 100% entre 1956 y 1960. 3. Tres de los 10 presidentes estadounidenses que han ejercido en este siglo murieron durante su mandato y otros 2 estuvieron gravemente enfermos al finalizar sus respectivos periodos. Las probabilidades en su contra no fueron muy malas, que digamos. Un 6% de exactitud es fácilmente explicable debido al azar y el conocimiento general de las circunstancias. Pero puede haber algo más en esto. Ruth Montgomery nos dice que Jeanne Dixon usa una bola de cristal, astrología y telepatía, además que su don de profecía se fue dando cuando era niña por una gitana que adivinaba el futuro. Hasta su profecía de la muerte de Kennedy es vaga, errónea en algunos aspectos. Dijo que la elección presidencial estadounidense de 1960 iba a ser nominada por la clase trabajadora, cosa que no fue así. Y contradijo otras profecías suyas, pues también predijo que ganaría Nixon. La Biblia no da lugar a tales cosas. Todas las formas de adivinación son prohibidas. Más importante aún, al profeta de Dios no se le permite errar. Deuteronomio 18:22. Dice que debe ser el 100% exacto. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esta última frase significa que es correcto lapidar a esta clase de profeta. Si Dios ha hablado, lo que dice sucederá. No hay necesidad de otorgar una segunda oportunidad. ¿Sigo, pastora? Pastora, ¿le sigo? Perdón, sí, sí, siga hasta donde dice, hasta termina el punto donde dice ocurrió. Es esta frase, ya nada más. Amén. Adelante. Pero lo demoníaco no es la única fuente de poder encontrada en tales milagros. Algunas proclamas de poderes supranormales no pasan de ser comprobadamente más que ilusionismo y juegos de mano. Danny Coren, mago profesional, escribió un libro en el que expone esos fraudes. Dadas las circunstancias adecuadas, puede hacerse creer a cualquiera que ha presenciado algo que nunca ocurrió. Amén, pastora. Amén. Como tenemos como 30 minutos y los que faltaron la semana pasada, el viernes,
quiero darle la tarea de una vez de las religiones, que después lo quiero hacer al último y nos pasamos de la hora. Ok, en esta clase ya Gloria ya tiene, esta tarea consiste en que les voy a asignar una religión y ustedes, está bien fácil, solamente son 3 preguntas. De esa religión, o más bien serían como sectas, no voy a poner como sectas o religiones así como el budismo, panteísmo, panteísmo, tao. Entonces les voy a ir dando, los que ya tienen, aquí los tengo, y los que no tienen ya les voy a asignar. Y consisten son 3 preguntas. ¿Cuándo se fundó? ¿Quién la fundó? ¿Y qué enseña? Muy fácil, lo pueden encontrar. Muchas Biblias de estudio traen cuando empieza el primer capítulo, traen un historial y ahí viene el texto, el verso clave, quién lo escribió, a quién lo dedicó, qué se trataba el tema, etcétera. Casi todo, muchas de las Biblias lo traen. Si no, en Google o muchas veces ya sabemos, ¿verdad? Por decir, si me dicen, "Oye, ¿quién escribió Mateo?" Bueno, me lo escribió Mateo. ¿A quién estaba dirigido? Bueno, pues a los judíos. Eh, que enseña así, bueno, como si estamos hablando así, pero ahorita estamos hablando de religiones, ¿eh? Entonces, Gloria ya tiene, Lucía ya tiene, Ricardo, Gladys, Ana, Laura, Miguel, Mercedes, Diosmari, Giselle, Fidencio, Driver y Edisbel, Débora Alfaro, Anel Cárdenas, Patricia también tiene, Sandra, Karen Bernal, Julie Paredes, Maribel, Sonia López, Alejandra Castro, Analía, Maribel de Perú y Marisol, la pastora Marisol de Argentina y el pastor Elfre. Ok, hermana Ana Luisa ya le di, ¿verdad? Le di los adventistas. A Octavio le di temprano. ¿Qué dijiste que tenías proverbios, Octavio? ¿Sí te mencioné? ¿No te mencioné? Octavio, te Es di que proverbios. ese fue la primera vez que los dio, me dio proverbios. Ok, tienes proverbios. Octavio Hernán Rodríguez. Tienes proverbios, proverbios. Ok, ¿quién más? La pastora dice, ya, Katy, a ti te voy a dar, Katy, Katy Silva, Señora. señora. Katy, ¿está bien que te dé el taoísmo? Ujú. Ok, Pero, taoísmo, aunque los estoy repitiendo porque, pues, aunque hay miles de sectas y todo eso, pero las más conocidas, ¿saben? Como las con las que nos pudiéramos encontrar, o para que sepan ustedes de qué se tratan. Ok, no sé si Esteban quiere también hacer tarea, que Sí, siempre salen de turista. no, de turista no, pero sí, ando, pero sí tengo que hacer tarea. Bueno, pues, Ajá. aquí le pongo pues Esteban. No, no se crea, estoy jugando, ya sé que anda en la obra. Judíos. Esteban, sí, porque va a ser más fácil para ti que te dé el judaísmo. Judaísmo. Se me hace que también se lo di a Driver y a Edisabel. Mañana voy para Ok, la ¿quién más? sinagoga. Mañana les voy a pasar unas fotos y videos. Mándanos fotos. Sí, 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 mándanos La sinagoga videitos. de aquí es muy linda y muy grande. Que sí, qué Mañana suave. les mando Sí, videos. a ver quién. Ok, sería cuándo se Sí, fundó, nos qué mandas enseña. videitos y fotitos. Sí, ¿quién lo fundó? ¿Cuándo se fundó? ¿Y qué enseña? Ok, Bueno. Ok, Gino y Zoila, a ellos como pareja les voy a dar testigos de Jehová. Amén, pastora. Amén, amén, pastora. Testigos de Jehová. Si se les complica o algo, les puedo cambiar a otro. El hermano Juan Carlos Huachaca no tiene, ¿verdad? Aún, pastora, pendiente. Ok, aquí le paso uno. Le voy a pasar
¿Le parece bien adventistas? Amén, pastora. Ok. ¿Quién más tenemos por acá? El pastor Fidencio ya le di, ¿verdad? Así ya le di Israelitas del Nuevo Pacto Pastora Universal. Eunice, La hermana Patricia ya le di. Ajá. pastora, Sí, Débora. mi hermano Daniel no pudo entrar porque tenía problemas con el WhatsApp, pero él tampoco tiene religión. Así que si quiere Ah, dárselo, yo después le digo. déjame ver porque este fin de semana se comunicó. Déjame Sí. ver si ya le di. Espérame. Aquí puedo ver. Recién me avisa mi sobrino. Daniel. A ver. A Daniel le di el budismo. Ah, listo, listo. Vale, vamos a apuntarlo aquí. Daniel Alfaro, budismo. Ok. ¿Quién más me falta? ¿El pastor Ramón Valera va a querer hacer tarea? Pastora, dígame para ir investigando. Ok, pastor Ramón, a usted le voy a dar mormonismo, ¿le parece bien? Mormonismo. Mormón. Sí, pastora. Sí, Voy a. ya sabes, son 3 preguntas. Ahorita se los escribo ahí, son nada más 3. ¿Quién lo fundó, cuándo lo fundó y qué es lo que enseña esta secta? Ok, tenemos aquí Ahora falto yo, buenas noches. Eva, sí, Eva, aquí le pongo. Eva Aranda. A ti, Eva, te voy a dar, ¿te parece bien el Islam? Islam. Ujú. Esto no lo van Amén. a compartir, pero sí me pueden mandar el screenshot o sea, me mandan la hoja, 1 o 2 hojas. Algunos han hecho 2 hojas, pero usualmente cabe en una hoja. Pero ténganlo a la mano porque luego voy a preguntar. ¿Quién más falta aquí? Giselle ya tiene, Karen también, Patricia ya tiene, Diosmari, Julie, todos tienen ya, ¿verdad? En esta clase. ¿O me falta alguien de esta clase de los que están aquí? Oh, tengo 23 participantes. Amén, amén, Eh, hermana. ¿Tú no tienes, Patricia? Sí, amén. Sí tiene. Sí, amén. ¿Qué te tocó? Te lo di apenas también individual, ¿verdad? Nos comunicamos. Aquí está, zoroastrismo, es lo que te tocó. Sí, amén. Ok. Eso ya todos tienen, ¿verdad? Ya conforme vayan, si otros entran el viernes, bueno, les doy su religión. Tienen 2 semanas más, 2 semanas y media para hacerla. Algunos ya me la entregaron al siguiente día y este día agarré como unas 6 tareas ya de algunos de ustedes. Ahora sí vamos a seguirle. Todos ya tienen libro también. Ya ve que les había puesto de tarea un libro y en el libro hay como unas 6 preguntas. O sea, alguien le tocó Mateo, alguien Marcos, Lucas, Juan. Todos ya tienen un libro para estudiar y para mandarles las preguntas ahorita mismo, aquí mismo en este WhatsApp. Bueno, en este Yo no Zoom, lo no. tengo, pastora. Ese O- dato no lo tengo. ok, entonces a ti te va a tocar para el libro, Esteban, Gálatas, Efesios, Filipenses. De Filipenses no tengo. Y en el de, ahí te mando ahorita, qué es lo que trata, las preguntas que son. Ahorita te las pongo ahí, en tu propio, o aquí mismo en la clase del WhatsApp. A mí en la del Pastora, WhatsApp. Mande. usted sí recuerda que yo le entregué mi tarea el día que se iba para Jamaica. Sí, sí. Ok. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Pastora, lo que hay que hacer es un estudio de Filipenses o. No, lo vas a leer y me vas a contestar las preguntas. Las preguntas, ahí te las mando Ok. ahora mismo a tu WhatsApp, porque aquí las tengo ya. Las tengo listas. Listo. Pastora, Amén. una consulta. Esta tarea de la religión,
hay que hacerlo en un papel y enviarlo a su WhatsApp. Sí, lo escribe en su cuaderno, como gusten. Algunos lo han hecho en la computadora y me lo mandaron así, o así como tipo PDF, y me lo mandan, pero si lo escriben, como el hermano Garagati me lo escribió con su pluma y su cuaderno y me mandó las 4 fotitos de su tarea. Ah, ya. Amén, pastora. Eso lo quería saber. Amén, amén. Gracias. Ok, ok. Y les mando. Pastora, consulta. Ajá. A mí me tocó el estudio del libro de Eclesiastés. Hubo un detalle. Ya lo tiene el de Eclesiastés. Ok, para quitarle a Ok, le voy a poner Eclesiastés. Del libro. ¿Y todavía no lo tiene listo? Todavía está en proceso, pastora. Para esta Está semana bien. lo voy a... Sí, está bien. Ok, aquí le mando a Esteban las preguntas de lo del libro. Forward to Pastora, Esteban. Ajá. Amén. disculpe una consulta y sobre el estudio del libro, en este caso a Gina y a mí, ¿cuál nos tocaría? Ay, ¿dónde estás? ¿Quién eres? No te miro. Acá, pastora. ¿Tú no tienes libro? No, o sea, nos ha mandado ahorita lo de Testigos de Jehová, que no entramos la clase pasada, pero lo del libro también lo tenemos pendiente. Ok, todavía no saben qué libro les toca. No, no, ajá. Ok, como tengo Filipenses, ok, usted puede hacer Colosenses y sí, Colosenses, y su esposo puede hacer Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Y, Ya, y les acabo de poner aquí en el WhatsApp de la escuela, en el instituto, las preguntas. Por decir, estas son las preguntas, ya se las mandé a Esteban también en privado, quién escribió el libro de Filipenses o así, Colosenses, a quién fue escrita esa carta, cuándo fue escrito, eso lo escribió Pablo, ¿verdad? eh, Motivo por el que le escribió, qué circunstancias había cuando fue escrito, por decir así que si te dice el libro o la carta más bien, que si Pablo estaba en la cárcel o se la escribió desde Roma o se la escribió desde Jerusalén, eso quiere decir. En el 6 dice, ¿qué referencias nos da el libro, la carta del carácter del autor? Por decir si estaba, como en Corintios estaba poquito enojadito, los estaba exhortando, sí. Entonces hay el carácter quizás de cómo la está escribiendo, o pues no pienso, no sé, no tengo idea si se refiere a otra cosa cuando dice el carácter del autor. Pienso que de qué manera se las escribió, si con amor o exhortando, animando, no sé. Y la 7 dice qué son las principales enseñanzas de esa carta, por decir, como si es el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, pues hay muchas enseñanzas acerca de la justicia, del perdón, etcétera. Y en la 8, ¿cuál es la verdad central del libro o carta? Bueno, en su historia les debe decir, o ustedes deben de, cuando que terminen de leer la carta, vamos a decir que les tocó la de, como, pues sí, pues cualquiera de esas, pues son doctrinales, vaya, van a dar puntos de esos, no le hace que agarren varios puntos, o si es una sola enseñanza, bueno, ahí la ponen. Pero de eso se trata de leer el libro. Y cuanto más podemos, ahorita nada más tiene esta asignación, pero se trata de que ustedes aprendan a que siempre se tomen el tiempo de ir leyendo cada libro de la Biblia para que sepan todo de cada libro. Entonces, háganse esa disciplina, propónganse que como son 66 libros, pues propónganse por decir hacer una por semana o una por mes, y pues van a ser más de un año, ¿verdad? Porque son 66, pero propónganse siempre estar eh, eh, con una asignación de un libro ustedes mismos. Ok, bueno, esa es la tarea. 9:39. Y así no falta nada, y vamos a seguirle a ver si le adelantamos aquí un poquito más. Dice, confesiones psíquicas, dice Danny Corem en su libro Powers, Testing the Psychic and Supernatural, dice poderes, investigación comprobatoria de lo psíquico y lo sobrenatural. Denuncia a un psíquico famoso y lo hace confesar que hacía todos sus trucos mediante ilusión más que por sus poderes paranormales. Firmando dicha confesión, James Heydrich logró mucha fama y seguidores en esta
clase de poderes, movía con la mente un papel puesto dentro de un acuario invertido, pasaba las hojas de un libro sin tocarlo, etcétera. Después de que Corema encontró una diminuta grieta en un extremo del acuario, desarrolló la manera de controlar la respiración, pudo reproducir el truco y Heydrich le confesó, mira, requiere años de práctica bajar esto, de modo que no se vea que muevo la boca cuando soplo. Sabes, mientras practicaba me pasé un año y medio aislado, pensé mucho durante todo ese tiempo y al fin me dije, eso es, esto es lo que haré. Heydrich me contó que hizo que los carceleros pensaran que había alguien detrás de ellos y que hubo reos convertidos a Cristo porque él dijo, Padre, en el nombre de Jesucristo, haz que se muevan estas hojas para luego dar vueltas a varias hojas de un libro con un soplido totalmente imperceptible. Malo, 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 malo todo esto. Am, no tiene nada que ver, o sea, nosotros debemos de estar confiados y tener la convicción de que los milagros de Dios son verdaderos milagros y no este tipo de fraudes, que nunca nos vayan a confundir o querer ponernos estas cosas y querernos nosotros como, no quiero decir, no es la palabra desestabilizar, no, pero que te entristezcas, pues, y que te quieras apartar de las cosas de Dios, porque alguien que es cristiano, un pastor, un profeta, especialmente falsos profetas, luego te enteres de que estaban haciendo este tipo de fraudes. Así como hay falsos, y la Biblia lo dice muy bien, y muchos falsos en estos tiempos, pero como hay falsos, hay verdaderos. Y es solamente que aprendamos nosotros a discernir, o igual, ya nos hicieron el fraude, ya nos tiraron un rollo, ya nos hablaron cosas falsas y el tiempo lo dirá, el tiempo sacará las cosas a la luz, pero nosotros tenemos que todavía seguir confiando en Dios y, y confiar de que Dios sí tiene gente verdadera, sí tiene gente genuina que le ama, que son honestos, que no son, pero ahorita está tan multiplicada la maldad que miras estos falsos maestros, pues falsos ministerios que lo hacen más que nada por una, am, por dinero, pues, una mercadería, mercadean con el evangelio. Ok, el siguiente dice, Ahora, mande. sí, aquí hay una situación como comentario en Costa Rica que se está dando, eh, que dicen que está lloviendo o en el momento de adoración o en el momento de prédica, que la gloria se manifiesta y está cayendo perlas, que está cayendo aceite, y hasta oro. Y bueno, aquí ha sido muy revoltoso eso, porque mucha gente se explica y hasta le hicieron la consulta al pastor, que bueno, si está cayendo perlas, está cayendo oro o la piedra preciosa que esté cayendo, la vamos a llevar para hacerle un estudio. Igual a como se hace en una campaña de milagros, que hay un médico o hay varios médicos y que confirman que la persona, dependiendo del caso, verdaderamente ha sido sana. Y él no ha dejado. Igualmente hay otra cosa extraña que es que no a todo mundo le cae, sino a gente específica. Ya veo. Eso es lo que es. Bueno, fíjate, también es muy, o sea, ¿qué es el propósito de, por decir, en qué me ayuda a mí en lo espiritual? Que me haya caído una perla en la mano. ¿Sabes cómo hay que ver también esas cosas? No veo yo, o sea, yo sé que Dios es muy dinámico y como muy variante, Él hace lo que Él quiere, Dios, o sea, Dios tiene el poder de hacer esas cosas del oro y piedras preciosas y todo, pero también, o sea, yo nunca espero eso. Si pasa, va a pasar un día, a lo mejor lo voy a ver, porque hay que identificar si no era algo falso. Pero Exacto. también siempre me pregunto, o sea, a mí espiritualmente, yo me voy para mi casa con esa perla y ¿en qué me va a ayudar? ¿La voy a idolatrar? ¿Voy a orarle a esa perla? No, o la piedra preciosa, por muy valiosa que sea. Y bueno, ya se han conocido muchos fraudes, ¿verdad? Como este pastor que tenía unos agujeros allá arriba y cuando él quería presionaba el botón y saltaban todos esos brillitos. Y yo estoy ahorita en este momento
estoy como Tomás. No, Exacto. ni siquiera quiero ver, pero ah, no digo nada, solamente observo, soy muy, o sea, yo nada más observo y digo, Señor, si esto es de parte tuya, esta es tuya, tú sabrás tu propósito. Es como a mí no me ha tocado verlo. Y si no es de parte de Dios, todo sale a la luz, así como dices tú, mandan traer un científico, mandan la piedrita al laboratorio, etcétera. Hay maneras y van a pasar más vergüenza los que son falsos, que Exacto. pues ya no les vas a creer. Pero bueno, uno siempre está, a veces yo digo, quizás yo no estoy en ese nivel, ni siquiera en ese nivel de fe. Pues, O sea, y es algo, o sea, que para Dios eso no es cualquier cosa, o sea, es algo que es Dios. ujú. Dios puede, como dice su palabra, resucitar y va a resucitar los muertos. Yo personalmente he visto cosas sorprendentes que para la parte humana son sorprendentes. Para mí no, porque lo veo como un milagro y sé quién es Dios y sé cómo se mueve Dios. Pero sí, tiene usted toda la razón. ¿En qué me beneficia a mí que me ayuda una perla? Si la perla es verdadera y estoy pasando una situación económica, hoy la cambio. Pero Bueno, hasta bueno, ahí sí, ¿verdad? ahí sí, Entonces sí, pero a nadie pues en los años que cuando pasan esas situaciones en las iglesias, hay gente muy pobre ¿Y a qué hora te fuiste a trabajar? y nadie las está yendo a cambiar. En el asunto de milagros, pues es diferente porque la gente que ha sido sanada de cáncer, en el caso, sí. yo pude ver cómo Dios me dijo dónde estaba el cuerpo de mi hermano y el cuerpo de mi hermano no resucitó, pero salió del agua donde estaba, que era imposible que el lugar donde estaba. Igual a como hay personas que les ha pasado que les dan una palabra de que vas a encontrar la bendición, por decir algo, en tu cuenta bancaria y aparece. Ahí Ujú. yo creo que ahí el Señor está trabajando, pero sí, creo que los falsos apóstoles y pastores están trabajando mucho con eso, con mover el asunto emotivo, la emoción, el sentido hacia la gente querer llevar más gente a la iglesia por ese lado. Y es lo que les digo yo que permíteme un segundo. Demian, que mi hijo se va a trabajar, pero ya le dije dónde está el lunch. Bueno, les iba a decir que había perdido el punto, pero tenía algo que ver con esto mismo de que, oh, de la palabra, de la palabra de Dios siempre, tú sabes, Jesucristo hizo los milagros porque pues él también nada más andaba llevando las buenas nuevas o así, enseñando todo lo que él les iba a enseñar a sus discípulos de la comunidad y todo. Y en nuestro caso, si yo estoy esperando que la gente, usted sí, mijo, ¿me traes todo para atrás? Que no me deje las ollas allá. Desde, es lo que, yo creo que por eso yo en mi iglesia tenemos tan poquita gente. No es muy poquita, pero no es tanta como esperaría. Y ahí Gustavo me dice, es que hay que pedirle a Dios que los milagros, sí, le digo, pero yo quiero que vengan por la convicción que tengan de lo que la palabra está haciendo en ellos, porque ahorita les das el milagro y cuántos no se ven así, allá los sanó Dios y nomás vienen el tiempo que necesitan el milagro y se van, pero cuando por convicción llegan, escuchan la palabra, escuchan la verdad, usted sabe que la palabra es viva, hace lo que va a hacer con la gente, empieza a ver esa transformación, ese cambio. Entonces, soy muy escéptica. Yo sí creo en los milagros porque yo misma o sea, yo les he platicado de eh, varias veces que el Señor me ha llenado el tanque de gasolina del mueble y yo estoy grabando ahí donde voy en medio del desierto y Dios empieza a llenar aquello y, y me dura por mucho tiempo, multiplicación de finanzas y cosas así. Ah, milagros yo creo que todos tenemos aquí testimonios tremendos, milagrosos que no,
que no hay explicación más de que solamente el milagro. Pero eso es lo que está pasando ahorita. Como hay mucha competencia y la gente se va para allá y ahora para acá y acá está mejor, acá está más atractivo, entonces ya yo creo que los pastores se desesperan, pero no tiene que haber desesperación. Entre más pequeña la iglesia, no muy pequeña, pero que puedas conocer a tus miembros, que los puedas dirigir, que los puedas pastorear bien bonito. Como esa iglesia, apenas estábamos viendo anoche, mi mamá y yo, estaba en Chihuahua, yo en México. Dice, mamá, mira, esta iglesia tiene casi un millón en Corea del Norte, ¿verdad? Es donde está. O en Esa, Singapur, ¿no? sí, sí, que tienen 800,000, o sea, casi un millón por Es 200 en Singapur. Nosotros por tuvimos Singapur. a un miembro de allá. Sí, Es la iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, impresionante cuando recogen la ofrenda o hombre, los diezmos, son millones de millones de millones de dólares. imagínense. Ajá, y el Señor trabaja muy bien en esa iglesia. De hecho, tenemos la invitación para ir. Ellos no dan cobertura, pero el pastor David Escarpeta fue el que nos presentó a esa persona y ellos, lo lindo de esa iglesia es que el pastor tiene un límite de edad, por decirle algo, ahorita no recuerdo, creo que eran 50, 60 años y Y el que sigue. a esa hora, a esa edad, ya tiene que tener la persona del recambio para que continúe hasta la edad que ellos tienen. Llámese quien sea, pero tiene un lapso del tiempo del pastor para que llegue por decirle, 60 años y ya la otra persona tiene que estar formada y tiene que ser una. No Eso es qué que, bonito, ¿eh? ajá, pero yo creo que la bendición, porque no es el secreto, sino la bendición de todo eso es que Dios los usa en eso, eh, en hacer un recambio generacional, preparando al pastor. Entonces no depende de, de un pastor Solano o de una pastora Unice, la iglesia, sino que depende de una comunidad muy grande. Pero sí, es increíble. Es más, pueden buscarla en YouTube. Impresionante cuando hacen las fiestas de la primicia. Eh, o sea, son 6 millones de dólares o más que recogen en un culto. Sí, por sí es muy grande la iglesia. No sé si el pastor llega algún día a conocer a todos No, los no creo. miembros. No, Si aquí cuesta, nosotros tenemos un promedio voy a de, acabar. de 6,000 personas y hay gente que va dando vuelta. Ujú. Y ahora la iglesia en general, bueno, yo sé que aquí hay pastores, yo sé que no deja, hay muchos que no dejan la parte humana a la parte espiritual, o sea, la parte espiritual y tiene una guerra con la parte humana a la hora de pensar en pagar la mensualidad de la luz, del teléfono, del internet, etcétera, y se afanan tanto que lo que quieren es tener la iglesia llena para ver cómo hacen, pero no están pensando más en que el Señor va a hacer la obra. Ahora, Ajá, no estamos orando muchas veces en que Señor trae a la gente, pero no estamos orando en que Señor trae a la gente idónea, o sea, que la silla sea llena por cualquier persona. Entonces, posiblemente es una persona que recibió al Señor el mes pasado, pero no está convertida, que no es lo mismo. No va a tener una revelación del diezmo y la ofrenda. No va a tener la revelación del Señor de lo que es una siembra, de lo que es ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, ayudar a la misma iglesia. Entonces, gente itinerante, o sea, se están yendo, se están moviendo. Entonces, la iglesia siempre va a estar llena. Aquí pasa mucho eso. Mi iglesia es una iglesia que verdaderamente ahí vemos la mano de Dios, porque hasta el mismo pastor se queda asombrado. Un culto de las 4 de la mañana a 7 de la mañana donde llegan 3,000 personas a un culto de ayuno y oración. Eso aquí no se ve y cuesta mucho en una iglesia. O sea, en algún momento en otra iglesia hacían culto de oración de 5 de la mañana a 7 y llegaba uno y el pastor nada más.
pero aquí hay que ir a la iglesia, porque eso solo el Espíritu Santo lo hace, no lo hace el hombre. De que 3,000 personas, 4 días seguidos, de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Y a veces hacemos un estudio y siguen hasta las 2 de la tarde en ayuno. Y la gente no se quiere ir. Entonces, yo creo que es ahí donde vemos verdaderamente la mano del Señor obrando, y que eso va mucho también, me parece, que va mucho también en cuanto se mueven los pastores y la iglesia en la oración. Sí, yo creo que donde hay oración, hay todo ese mover. Si la oración se deja, se va todo ese fluir. Me parece a mí, y lo creo que así lo dice la palabra. Así es. Bueno, muchas gracias por compartir. Ya son las 9:56. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? Pastor Moromisato. Amén, amada pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, clamando a ti, Señor, oh Padre, desde ya, de todo el porvenir, Señor, oh Padre mío, que nos espera cada día, pidiendo a ti, Señor, oh Padre, siempre que tú nos puedas ayudar, Señor, como dice Efesios 6, Señor, necesitamos y tomar tu fuerza en esta hora para que nosotros podamos apagar todo dardo del enemigo, todo dardo de fuego, todo dardo que quiera, Señor, oh Dios, Padre, anteponerse, Señor, en nuestro llamado, nuestro caminar. Señor, bendice a todos tus hijos amados que puedan, Señor, oh Padre mío, a pesar de las circunstancias, de obstáculos, trabajos, Señor, familia, Señor, para que puedan de una manera, Señor, a través de este clamor, de esta oración juntos, podamos terminar, Señor, oh Padre mío, lo que se ha comenzado, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayuda a aquellos que están con la tarea. Dale la sabiduría, la inteligencia, Señor, para que ellos puedan, Señor, en sus trabajos, puedan hacerlo con bien y puedan también, Señor, hacerlo con gozo y con alegría, Padre. Gracias que esto no es una carga, sino una bendición para aprender a conocerte más, a tener esa inspiración, ayudar también a otros que necesitan conocer, Señor, de todo lo que recibimos, porque de gracia estamos recibiendo y hay que dar de gracia también. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Declaramos la victoria, renueva las fuerzas de la pastora, Señor, oh Padre, y de todos aquellos que están aquí también, y que mañana sea un día mejor que hoy. Gracias te damos, la gloria es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, bendiciones a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, bendiciones. También. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.